Entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, aquí tengo ya preparado el libro. Lo tengo en los dos formatos, lo tengo en físico y en PDF. Acá está el formato físico, que ya les había mostrado también en mi canal de YouTube. Es este. Es muy buen libro, se los recomiendo mucho. La séptima edición creo que no es la última ya creo que salió la octava. Pero bueno, esta edición de todas maneras es muy buena. Esta fue la que yo leí, la que yo conozco. Eh, entonces sí, muy recomendable para aprender cálculo tanto en una variable como en varias variables, sobre todo para las personas que van a estudiar una ingeniería, porque este libro se enfoca mucho en problemas prácticos. Ya si requieren algo más formal, pues sería el libro de cálculo de Spivak. Y ya diríamos que ejercicios así más específicos del tema de funciones, pues este es un ejercicio que es típico de exámenes, ¿no? Encontrar el dominio de cada una de las funciones. Entonces vamos a empezar con esos ejercicios. Vamos a empezar entonces con esta parte. Encontrar el dominio de las funciones. Bueno, el ejercicio número 31 de esa sección que les mostré dice calcular el dominio de la función. Bueno, aquí lo que hay que entender primero es, hay que ver qué tipo de operación tenemos, ¿no? Tenemos en este caso una división de polinomios. Un polinomio, recuerden que pues siempre es una combinación simplemente de potencias enteras de x con números, ¿no? Por ejemplo, un polinomio es este es un polinomio. Los coeficientes pueden ser cualquier tipo de número, esos no importa qué número sean, pero las potencias de x es importante que sean enteras para que a esto se le llame una función polinomial, ¿sí? Entonces, estos de aquí son polinomios. Ahora, los polinomios tienen la característica de que su dominio es toda la recta real. Es decir, cualquier número real, ustedes pueden elevarlo a cualquier exponente entero positivo sin problema. Le pueden multiplicar por cualquier otro número, le pueden sumar o restar cualquier otro número. ¿Sí? Las operaciones de suma, resta y multiplicación no nos dan ningún problema. La operación que sí nos da un problema en especial es la operación de división. Esta de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una división de polinomios. En la división, el problema puede ocurrir cuando dividimos entre cero. Dividir entre cero es algo que no se puede hacer en el campo de los números reales porque nos lleva a contradicciones con otros axiomas. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube donde explico eso. Explico por qué no se puede dividir entre cero. Igual si no han visto ese video, es recomendable que lo vean para que así entiendan un poquito más esto. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, siempre que haya una línea horizontal así, que significa división, el único problema es cuando pueda ocurrir una división entre cero. O sea que acá abajo el x cuadrada menos 9 sea igual a 0. Ese es el único posible problema. Entonces, lo que se hace para calcular el dominio de una función de este tipo es tomarlo de abajo y lo igualamos a 0 para observar precisamente en qué valores de x esto se hace 0, ¿sí? Y pues esto es una ecuación. Simplemente pasamos el 9 al otro lado, el cuadrado pasa como raíz cuadrada y ahí recuerden que se consideran los dos signos y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, hay dos posibles valores para el cual el denominador se hace 0. Si x vale 3, al calcular la función evaluada en 3, aquí quedaría 3 más 4 que es 7, entre 3 al cuadrado que es 9 menos 9 es 0. O sea, nos quedaría 7 entre 0, que no nos da ningún número real. Entonces, el 3 no es un valor del dominio. Y lo mismo ocurre con el menos 3. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los números reales excepto estos dos números, el más 3 y el menos 3. Ahora, ¿eso cómo se escribe? Hay varias maneras de hacerlo. Lo usual para escribir el dominio es ponerle así. El dom de f, eso ya quiere decir el dominio de la función f, ¿sí? Poner igual. Y lo que hay que escribir aquí es un conjunto en el que nosotros digamos todos los valores que pertenecen a este conjunto. Una manera sencilla de hacerlo es con intervalos. Para saber cómo escribir los intervalos, lo recomendable es dibujar una línea recta. Bueno, hay una herramienta aquí en este programa para dibujarlas más fácil. Pero bueno, vamos a hacerlo así, para no estar aquí ahorita buscando. Dibujar una línea recta. Esta recta representa todos los números reales. Y aquí, pues en algún lugar tenemos al 0, ¿no?
Hacia la derecha tendríamos los positivos, ¿sí? Y hacia la izquierda los negativos. Así. Entonces, sabemos que todos los números de esta recta son parte del dominio de la función, excepto dos números, que son este de aquí. Entonces aquí vamos a poner un círculo. Y este de acá, un círculo, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Eso quiere decir, todos estos números de acá son del dominio, todos estos de aquí en medio también son del dominio, y todos estos de acá también son, excepto estos dos. Esto como intervalos se escribe de la siguiente manera. Esta recta se extiende hasta acá infinitamente, hasta menos infinito, y se extiende a la derecha infinitamente hasta infinito. Entonces va a ir desde menos infinito hasta el menos 3, entonces ponemos así, paréntesis, menos infinito hasta menos 3 y aquí también ponemos un paréntesis. En los intervalos hay que distinguir entre cuándo utilizar paréntesis y cuándo utilizar corchetes. A ver, aquí me quedó bien feo, ¿no? Sí, que se vea bien. Sí. Entonces, cuando usemos paréntesis quiere decir que ese valor que está junto al paréntesis no se toma. Y cuando queramos que sí se tome en el intervalo, se usa corchete. ¿Sí? Hay ocasiones en las que se va a usar. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de eso. Entonces va desde menos infinito hasta el menos 3. Luego otro intervalo sería desde el menos 3 hasta el 3. ¿Sí? Y otro intervalo sería desde el 3 hasta el infinito. Estos son los intervalos por separado. Y lo estoy poniendo por separado. Pero cada uno de estos intervalos representa un conjunto de infinitos valores. ¿Por qué se me va esto? A ver, ahí está. Bueno, cada uno de estos intervalos representa una infinidad de números, ¿no? Todos los números que estén entre menos infinito y menos 3, incluyendo números decimales, ¿sí? Racionales, irracionales y demás. Entonces, aquí hay un conjunto, aquí hay otro y aquí hay otro. Si nosotros queremos referirnos al conjunto formado por la unión de estos tres, se usa este símbolo, la U, representa la unión. Es importante ponerlo, porque si no lo ponemos, pues no está bien escrito esto, ¿sí? Entonces estamos diciendo todo este conjunto de números, unión con todo este conjunto de números, unión con todo este. Esa sería una forma de escribir el dominio. Otra forma más sencilla sería el conjunto, un conjunto se representa con llaves, de los números reales. Así estamos diciendo el conjunto de los elementos X que pertenecen a esta R de doble barra, que son los números reales. Y luego ponemos aquí una línea vertical para indicar qué propiedad deben cumplir esos números reales. En este caso, la única propiedad que deben cumplir es que no puede ser ni 3 ni puede ser menos 3. Así que eso lo ponemos así. Tal es que X sea distinto. Y podemos poner más, menos 3 y ya se entiende. O así. X distinto de 3 y distinto de menos 3. Y ya con eso estamos quitando esos dos puntos, ¿no? Otra forma, hay varias maneras, les digo. Otra forma sería al conjunto de los números reales le vamos a quitar 2 puntos. Entonces la forma de decir que a un conjunto le quitamos algo es con la resta, que se puede poner de dos maneras en el caso de los conjuntos. Una es así, con la diagonal, es muy usual. Y vamos a decir qué conjunto le vamos a quitar. Entonces, en este caso le vamos a quitar dos números. Entonces le quitamos el 3 y el menos 3. Así estamos diciendo. A los números reales le quitamos el 3 y el menos 3. Y nos quedamos con ese conjunto. Ese conjunto que quede es el dominio de la función, ¿sí? O en lugar de poner la línea diagonal, también se puede poner así. Aunque como les digo, es más usual la línea diagonal para no confundir con la resta de números reales normal. Bueno, en este caso no hay ningún riesgo de confusión, así que también lo podemos poner así. Bueno, entonces de esta manera se pueden expresar los dominios, ¿sí? El ejercicio que resolví fue este, 31. El siguiente, el 32, es lo mismo, ¿sí? Otra vez división de polinomios, nada más nos fijamos en el de abajo, que números no pueden ser 0. Entonces va a ser x cuadrada más x menos 6 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado y se puede resolver por factorización o por fórmula general. Bueno, el siguiente, 33. Una raíz cúbica. Bueno, vamos a ver ahí. ¿Qué ocurre con el caso de las funciones tipo raíz?
Vamos a ver qué ocurre con el caso de las raíces. Lo que les mostraba hace rato era con respecto a la división, que la división entre cero no está definida en los números reales, porque lleva contradicciones. ¿Qué ocurre con las raíces cuadradas? Pues hay que recordar simplemente la raíz cuadrada de un número cualquiera, entonces le voy a poner raíz cuadrada de un número a, es igual a un número b si el b elevado al cuadrado es igual a a. Eso es lo que define a la raíz cuadrada, ¿sí? También tendríamos que especificar que este número b siempre queremos que sea positivo, pero bueno, en este problema, en este caso así se entiende, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 porque 3 al cuadrado es igual a 9. Bueno, aquí voy a agregar eso para que no haya conflictos, porque también me pueden decir raíz de 9 también sería menos 3 porque menos 3 al cuadrado también es 9. No, ¿sí? Este símbolo de radical hace referencia únicamente al número positivo. Eso es importante, ¿sí? O en el caso del 0, pues puede ser 0. Entonces puede ser b mayor o igual que 0. Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 al cuadrado es 9. Ahora, ¿qué ocurre con los números negativos? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? No hay un número real que elevado al cuadrado nos dé menos 1, porque existe otro teorema que se demuestra antes que, que dice, teorema, para todo número real se cumple que x cuadrada siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y eso surge pues de las propiedades de las desigualdades. Bueno, entonces, si esto siempre se cumple, quiere decir que esta operación, elevar al cuadrado, siempre nos va a dar una cantidad positiva. Entonces nunca nos va a dar el menos 1. Eso dentro de los números reales, ¿sí? En este caso sí puede ocurrir en otros campos como los números complejos. Ahí sí tendría solución este tipo de operación. Ahí sí. Pero en el caso de los números reales, no. Entonces, esto no es un número real. Ahora, las funciones que dan en libros de cálculo, como este de James Stewart, se sobreentiende, a menos que se diga lo contrario, se sobreentiende que son funciones que van desde un conjunto de los reales hacia los reales. Es decir, a la función le vamos a sustituir únicamente números reales y queremos que el resultado también sea un número real. Entonces, para quienes aquí me digan que raíz de menos 1 es i, pues sí es i, pero el i no está aquí. Nosotros queremos solamente enfocarnos en los reales. Entonces, esta función f de x igual a la raíz cuadrada de x no estaría definida para el menos 1, porque el menos 1 no es, más bien porque la raíz de menos 1 no es un número real, no nos va a dar un elemento de acá. Si la función dijera diferente, dijera algo así, que es una función que va de un subconjunto de los reales a los complejos, bueno, ahí sí se podría hacer, ¿no? A este número menos 1 se le asignaría el número i, y ya está, no habría problema. Entonces, hay que distinguir qué tipo de función estamos usando en cada caso para poder hablar tanto de su dominio como pues de su rango, ¿no? Aunque ahorita todavía no hemos hablado de rango, pero bueno. Entonces, dependiendo de eso, puede un elemento pertenecer o no al dominio de una función. Entonces, hasta aquí sí va quedando todo claro. Bueno, eh, entonces, como nos vamos a enfocar en funciones que van de los reales a los reales, que eso es lo normal, o sea, en los libros de cálculo así se sobreentiende, a menos que se diga lo contrario. Bueno, antes de continuar, ¿por qué empieza desde un subconjunto de los reales? Este subconjunto es el dominio de la función, es a lo que le estamos llamando el dominio. Porque si nada más pusiéramos que f va de los reales en los reales, estamos diciendo que para cada número real existe otro número real, pero ya vimos que hay funciones para las que no, ¿sí? Como la división de hace rato. Entonces, no podemos decir que la función va desde todos los reales, sino desde un subconjunto que es el que estamos especificando. Cuando en un ejercicio nos piden encontrar el dominio de una función, en realidad nos están diciendo que especifiquemos cuál es este conjunto A, y generalmente se toma el más grande posible. Entonces, para esta función f de x igual a raíz de x, ya sabemos que para el menos 1
no se puede hacer esta operación. Pero no nomás para el -1, o sea, en general para cualquier número negativo. Si aquí adentro tenemos un número menor que 0, pues esto no está en los reales. Porque la raíz cuadrada de un número, o más bien el número que nosotros dijéramos que nos da de resultado esta operación, elevado al cuadrado nos tendría que dar lo de adentro. O sea, te estamos buscando un número real que elevado al cuadrado nos dé esta a, pero como esta a es negativa, nunca va a ocurrir por este teorema de acá. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, esta función f de x igual a la raíz cuadrada de x solamente está bien definida cuando la x de aquí adentro es mayor o igual que 0. Así que el dominio de esta función, raíz cuadrada, es igual, y otra vez podemos escribir cualquiera de las tres maneras. Una sería el intervalo que va desde 0 a infinito, pero en este caso sí que puede ser 0, porque la raíz cuadrada de 0 sí existe en los reales, es 0. Entonces eso lo distinguimos con el corchete, en lugar de un paréntesis como hace rato. El corchete quiere decir que aquí sí se incluye al 0. Entonces esta sería como la forma más normal, o si queremos escribirlo como conjunto, pues sería el conjunto de los reales tales que x es mayor o igual que 0. Que es otra manera de escribir esto de aquí, el intervalo. Ahí está. Bueno, eso es con respecto a la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué pasa con las raíces cúbicas, cuartas y todo eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque el problema que está en el libro es una raíz cúbica. Vean que en el caso de una raíz cúbica no existe el problema que mencionaba, porque elevar un número al cubo sí nos puede dar un número negativo, ¿verdad? Si nosotros elevamos -1 al cubo, pues eso quiere decir -1 por -1 por -1. Sí. Menos por menos más, por menos da menos. ¿Sí? Y 1 por 1 por 1, 1. Es decir, que la raíz cúbica de -1 sí existe y es igual a -1. Porque en este caso la definición sería así. La raíz cúbica de un número a es igual a otro número b si ese número b elevado al cubo es igual a el número a que teníamos antes. O sea que el resultado de hacer una raíz cúbica va a ser un número que si nosotros lo elevamos al cubo nos debe dar lo que teníamos adentro al principio. Si lo que teníamos adentro de la raíz cúbica era un número positivo, pues existe el resultado. Y si era un número negativo, también, nada más que va a ser un resultado negativo, pero sigue siendo un número real. Por ejemplo, la raíz cúbica de -8, pues pueden ustedes comprobar que es igual a -2, porque si hacemos esta operación, -2 al cubo nos va a dar -8. ¿Sí? Entonces, en el caso de las raíces cúbicas, sí nos queda, sí podemos calcular para números negativos. Ahora me preguntan, ¿qué ocurre si dentro de la raíz hay un número negativo elevado al cuadrado? ¿Se puede cancelar la potencia con la raíz? Supongo que te refieres a la raíz cuadrada. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, a ver, la raíz cuadrada de -3 al cuadrado, ¿a qué es igual? Pues hay dos maneras de hacerlo. Una que sería válida es empezar elevando al cuadrado, ¿no? -3 al cuadrado es 9. ¿Y la raíz cuadrada de 9 cuánto es? Es 3. Positivo. Porque siempre este símbolo de raíz cuadrada se refiere únicamente a la raíz positiva, nunca a la negativa. Entonces, el resultado debe ser 3. Ahora, si nosotros hiciéramos esto, cancelar la raíz con el cuadrado, ¿qué nos queda? -3, ¿verdad? Quiere decir que hay un error allí. Porque -3 no es lo mismo que 3. Y nosotros queremos que siempre la raíz cuadrada nos dé un resultado positivo. Entonces, aquí en realidad, en lugar de cancelar así nada más, la propiedad que se usa es esta. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, el resultado no es el número directamente, sino su valor absoluto. ¿Por qué su valor absoluto? Porque pues, simplemente es para que el resultado siempre quede positivo, ¿no? Si este número era positivo,
pues aquí al tomar su valor absoluto sigue siendo positivo, no hay problema. Pero si este número era negativo, como aquí, tendríamos que tomar el valor absoluto de ese número negativo, el cual lo convierte en positivo. Y por ejemplo, en este caso, pues en lugar de -3 nos daría 3. O sea, aplicando esta propiedad para este ejemplo, lo correcto sería hacerlo así. La raíz cuadrada de -3 al cuadrado es igual al valor absoluto de -3. Ahí sí. Entonces es una especie de cancelación de la raíz con el cuadrado, pero se toma el valor absoluto, porque debe ser siempre positivo el resultado. ¿Y cuál es el valor absoluto de -3? Es 3. Valor absoluto de un número siempre convierte el número a positivo. Y si el signo fuera de la raíz del paréntesis. Ah, y el signo. Y el signo fuera de la raíz. Am, o el signo fuera de paréntesis. Lo quisiste decir, ¿o no? Pues sería entonces, pues lo mismo que ya vimos. O sea, si lo tenemos así, supongo que a eso te refieres. ¿Sí? O sea, aquí poner paréntesis o no ponerlos es lo mismo, ¿no? O sea, a ver, vamos a ponérselos, pero es lo mismo en este caso. Pues como no hay signo, paréntesis no aplica. ¿Sí? O sea, esto, a ver, voy a borrar acá arriba. Aquí lo que hay que distinguir es esta otra operación que también veo que se confunden luego a veces. Tener algo así, -3 al cuadrado, no es lo mismo que tenerlo así, ¿sí? O así, no es lo mismo que tenerlo así. ¿Sí? Son cosas diferentes. En el primer caso, -3 al cuadrado quiere decir que el menos también se está viendo afectado por el cuadrado. Por eso está dentro del paréntesis. O sea, este cuadrado afecta a todo lo que esté aquí adentro del paréntesis, tanto al menos como al 3. ¿Qué significa que afecta al menos? Pues que también el menos se tiene que multiplicar 2 veces por sí mismo. Es decir, -3 al cuadrado es lo mismo que -3 por -3. Entonces ahí pues menos por menos da más, 3 por 3 da 9. Listo. ¿Y cuál es la cosa con este? -3 al cuadrado. Lo que hay que entender aquí es que el cuadrado solamente afecta al 3. Si no hay paréntesis, siempre se sobreentiende que el exponente afecta únicamente al número sobre el cual se encuentra. En este caso, el cuadrado está en el 3, así que nada más afecta al 3, no al signo menos. A este no lo afectaría. Así que esta operación en realidad es lo mismo que ponerlo así. 3 por 3. ¿Sí? O sea, lo único que se tiene que multiplicar 2 veces por sí mismo es el 3. Aquí podemos poner también así paréntesis si queremos, que sea más claro. Este menos nada más se pasa y el 3 se multiplica por sí mismo 2 veces. 3 por 3 da 9 y con este menos pues da -9. Entonces vemos que en un caso nos da positivo, en otro negativo. Por lo tanto, si hacemos esta operación de acá abajo con el signo fuera del paréntesis, pues sería la raíz de -9, que no es un número real. Ujú. Pero bueno, ahora sí, volviendo a lo que estaba hace rato con las raíces cúbicas, ya vimos que en el caso de las raíces cúbicas, sí existe la raíz cúbica de números positivos, negativos y cero. No hay ningún problema con ellas. Entonces, si tenemos la función f de x igual a la raíz cúbica de x, bueno, pues es una función que, considerando de los reales en los reales, es una función que está definida para todos los números reales. O sea, en este caso, cualquier valor de x se puede colocar aquí y no hay ningún problema. Así que en este caso, el dominio de la función es igual a todo el conjunto de los números reales. Se puede poner así, o como intervalo, pues se pondría así, desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Bueno, eso con la raíz cúbica. ¿Qué pasa con una raíz cuarta? Con esto ya va a ir quedando clara la idea de que se hace en cada caso, en cada raíz. Una raíz cuarta.
¿Se puede o no se puede para números negativos? Pues vamos a ver. Raíz cuarta de, por ejemplo, -1. Bueno, pues supongamos que la raíz cuarta de -1 es algún número. Vamos a ponerle A. No sabemos cuál es, pero vamos a suponer que es A. Entonces, siguiendo la misma definición que con las demás raíces, aquí lo que significaría es que si nosotros elevamos A al exponente 4, el resultado debe ser -1. A al exponente 4 debería ser -1 para que ese sea el resultado de la raíz cuarta. Pero piensen ahora en lo siguiente. Si nosotros elevamos un número al cuadrado, ya vimos que siempre es positivo el resultado. Si elevamos un número al cubo, puede ser positivo o negativo, dependiendo si el signo era positivo o negativo. Por ejemplo, -1 al cuadrado, pues es -1 por -1. Como se multiplica menos por menos, da más, y entonces queda 1 positivo. ¿Sí? -1 al cubo es -1 por -1 por -1. Y aquí el signo menos se multiplica 3 veces. O sea, menos por menos da más, por menos da menos. Entonces, por eso el resultado queda negativo. ¿Qué pasa si volvemos a multiplicar por otro -1? Pues tendríamos esto, 4 veces, ¿verdad? Menos por menos da más, por menos vuelve a dar más. O sea que aquí también el resultado es positivo, ¿sí? Entonces vemos, pues si elevamos a un exponente par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, el resultado va a ser positivo, siempre, independientemente de que el número sea positivo, negativo o cero. Y si el exponente era impar, el resultado va a depender del signo del número. Si el signo es positivo, el resultado será positivo. Si es negativo, será negativo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por la misma razón que con las raíces cuadradas, no existiría la raíz cuarta de -1, porque estaríamos buscando un número que elevado a la cuarta nos dé algo negativo, pero ya vimos que cualquier número elevado a la cuarta siempre nos va a dar positivo, usando números reales únicamente. Así que en este caso el dominio de esta función es como el de la raíz cuadrada, o sea, es desde 0 a infinito. Listo. Uno de límites por epsilon delta, dice Esferonu, ese mensaje no lo había visto hace rato. Pues sí, estaría bien, sí estaría bien. Lo voy a dejar para otro directo. Hacer varias demostraciones por epsilon delta. Esto era por el ejercicio 33. Raíz cúbica de 2t menos 1. En este caso no hay ningún problema. 2t menos 1 puede ser cualquier número. Puede ser positivo, negativo o cero. Pero sea lo que sea, la raíz cúbica de esa cantidad siempre existe. Así que el dominio de esta función son todos los reales, porque es una raíz cúbica. Igual el directo va a quedar aquí subido a Twitch y ya dentro de unas 2 semanas lo subiré también a YouTube para que no se alcance a eliminar de aquí de Twitch, que se quede allá en YouTube, para quienes no puedan verlo aquí de manera correcta. Bueno, entonces, ahora el ejercicio 34, que es un ejercicio muy interesante, que nos pide el dominio de una resta de raíces cuadradas. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, ¿qué habíamos dicho con respecto de las raíces cuadradas? Habíamos dicho que el resultado, más bien lo que está dentro de una raíz cuadrada, siempre debe ser algo positivo o como mucho cero para que exista. Entonces, a ver, antes de resolver este ejercicio, vamos a hacer otro más simple, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada de, no sé, 5 menos 2x. Así, una sola raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número existe solamente si ese número es cero o es positivo. Para raíces de números negativos no existe dentro de los números reales, que es en los que estamos trabajando. Entonces, esto de aquí adentro, lo que hacemos es ponerlo mayor o igual que cero. ¿Sí? El mayor que cero es lo mismo que decir que debe ser positivo. Cuando nosotros decimos un número debe ser mayor que cero, es lo mismo que si dijéramos un número debe ser positivo. ¿Sí? Y el igual, pues porque puede ser también cero y no hay ningún problema. Entonces esto es una desigualdad de primer grado, nada más hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve una desigualdad? Pues similar a las ecuaciones. Este 5 pasa restando al otro lado. Sí. Y aquí hay que tener cuidado con una cosa. En una ecuación, ¿qué haríamos nosotros? Pues este -2 que está multiplicando pasa dividiendo.
¿sí? O sea, queda aquí el menos 5 entre el menos 2 que pasó dividiendo. La única cosa que hay que tomar en cuenta aquí es que si el número que pasa dividiendo era negativo, la desigualdad cambia. Si el número que pasa dividiendo era positivo, no cambia. Esa es la única cosa que hay que tomar en cuenta. Ahora, si esta parte de los signos les confunde, una alternativa que pueden hacer es, en lugar de pasar este 5 al otro lado, pasar el menos 2x al otro lado. Que vean que si lo hacemos así, pues ¿qué pasa? El menos 2x pasa como 2x, ¿no? Así. Y ahora este 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Como es positivo no hay ningún problema. No se cambia nada. Entonces en este caso estamos diciendo 5 medios debe ser mayor o igual que x. Es lo mismo que decir esto. Aquí nada más hacemos ley de signos. Es lo mismo decir esto, que x debe ser menor o igual que 5 medios, que decir que 5 medios es mayor o igual que x. Imagínense que esta desigualdad la reflejan como si fuera un espejo. La reflejan, entonces cambia la x al otro lado. Esto también cambia al otro lado. Y entonces queda esto de aquí. Y que si también revisamos cálculo en varias variables, preguntan. Sí, hoy no, pero sí voy a hacer otro directo sobre cálculo de varias variables. Claro que sí. Esto que obtuvimos aquí como resultado, x menor o igual que 5 medios, es el dominio de la función y ya la tenemos directa. O sea, podemos ponerlo así. Así. Dominio de la función es igual. Hay dos maneras de hacerlo. Con conjuntos, sería más fácil en este caso. El conjunto de los x en los números reales, tales que, y ponemos esto que nos quedó. O sea, x debe ser menor o igual que 5 medios. Esa es la característica que deben cumplir las x. Y ya está. ¿Sí? O como intervalo. ¿Cómo lo haríamos en este caso como intervalo? Pues lo que les recomiendo, primero dibujar una recta, representar al 5 medios en esa recta. Ahora, no tiene por qué ser exacto, o sea, no tenemos por qué poner todo eso de 0, 1, 2 y luego ahí tratar de ubicar el 5 medios de forma precisa. No hace falta. Ustedes imagínense que el 5 medios está en cualquier lado. Aquí, por ejemplo. Ahí está el 5 medios. No nos interesan los demás números, solamente ese. Y nos dice que x debe ser menor o igual que 5 medios. ¿Qué quiere decir? Pues que son números que están a la izquierda. Los números que están a la izquierda son más pequeños que este, son menores que este. Entonces son todos estos números de aquí hasta llegar a este número. Y ya la única cuestión es si este número se incluye o no se incluye en el intervalo. En este caso sí se incluye porque aquí dice menor o igual. O sea, también puede ser igual. O sea que también se incluye. En ese caso se pone un puntito y se rellena así. Sí. O también se puede poner de una vez aquí el corchete. También es lo que se hace. Entonces, el intervalo sería desde menos infinito hasta 5 medios. Y aquí se tiene que cerrar el intervalo. Así que otra forma de ponerlo sería así. El dominio de la función es igual al que va desde menos infinito hasta 5 medios. Y aquí se cierra. Y ya está. Eso es para una sola raíz. El siguiente directo aquí en Twitch va a ser sobre integrales dobles y triples, que es un tema que me han estado pidiendo mucho. ¿Sí? Más que el de series, me lo han estado pidiendo. Entonces, voy a hacer ese, el siguiente. Como hay dos raíces, se debe cumplir la condición de que esto de adentro debe ser mayor o igual que 0, pero al mismo tiempo también esto de adentro debe ser mayor o igual que 0. O sea que ahora hay que resolver dos desigualdades en lugar de una. 3 menos t debe ser mayor o igual que 0. 2 más t también. Y entonces las resolvemos las dos. Para resolver esta de aquí, podemos hacerlo como les mencionaba hace rato. El t pasa a otro lado positivo. Y luego volteamos la desigualdad para dejar el t de este lado y el 3 del otro lado. Volteamos la desigualdad y también el símbolo de desigualdad. Entonces ahí está una de las soluciones, la otra acá. El 2 pasa restando y ya está. Entonces se deben cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a escribirlo como un intervalo. Dibujamos una recta. En esa recta ponemos al 3 donde queramos. Aquí estaría el 3. Pero si aquí está el 3, ya el menos 2 no puede ser donde queramos. Tiene que estar necesariamente a la izquierda del 3 porque el menos 2 es menor. Entonces tiene que estar acá. Y está. ¿Sí? Y nos dice, t debe ser menor o igual que 3, pero a la vez debe ser mayor o igual que menos 2. O sea, debe estar a la izquierda del 3, al mismo tiempo que está a la derecha del menos 2. Entonces, pues tiene que estar aquí, en medio. Y como es menor o igual,
Pues quiere decir que estos de aquí también se tomarían. Así que el dominio, en este caso de g, porque es la función g, dominio de g, tiene que ser igual al intervalo que va desde -2 hasta 3 y cerramos los dos extremos porque tanto el -2 como el 3 se incluyen en el intervalo. Si lo quisiéramos escribir con anotación de conjuntos, se pondría así. Los x en los números reales tales que... Y podemos poner eh, estas dos desigualdades así por separado, pero lo más usual es ponerlo así. Esto de aquí, vean que si volteamos la desigualdad es lo mismo que ponerlo así, ¿no? Así. -2 menor o igual que t. Pero t a su vez es menor o igual que 3. Entonces aquí le podemos agregar eso. Y entonces se pone así. -2 menor o igual que t, menor o igual que 3. ¿Hay aquí alguna pregunta hasta aquí? Hay ocasiones en las cuales no tiene solución las dos desigualdades. A ver, me voy a inventar uno. A ver qué sale. Igual que antes, pues ponemos esto. 2 más x mayor o igual que 0. Y -3 menos x mayor o igual que 0. Entonces de aquí tiene que ser así. Y acá tendría que ser así. O sea, aquí el 2 pasa restando, aquí el x pasa sumando al otro lado. Si volteamos esta desigualdad, quedaría así. Y entonces, en este caso, si representamos estos números en la recta, el -2 estaría por aquí y el -3 está justo atrás del -2. Recuerden que acá va -1, -2, -3, -4, así a la izquierda. Entonces, x debe ser mayor o igual que -2, o sea, esta parte. Y x debe ser menor o igual que -3, o sea, esta parte. ¿Sí? Pero se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí, en este tipo de problemas, hay que distinguir entre cuándo se deben cumplir las dos, que se suele representar con este simbolito. Esto quiere decir 2 más x debe ser mayor o igual que 0 y, o sea, el conectivo lógico, el y también se debe cumplir que -3 menos x mayor o igual que 0. ¿Sí? Se deben cumplir las dos a la vez. En este caso no se cumplen las dos a la vez. Como no se cumplen las dos a la vez, concluimos que el dominio de la función h pues es vacío. O sea, no hay elementos que cumplan eso. Debe ser la intersección. Debe ser la intersección porque se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Hay otras ocasiones en las que en lugar de intersección se usa unión. Entonces hay que distinguir cuándo usar una y cuándo usar la otra. Eso ya dependerá del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, a ver, ahorita se me ocurre uno para ilustrar cuándo hay que usar intersección y unión. En este caso es intersección porque se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, porque tanto esto de aquí debe ser positivo como esto de acá. Si esto de aquí fuera positivo y esto fuera negativo, pues por esta raíz de aquí ya no se podría obtener un número real, porque esto no es un número real. Entonces ambas operaciones se deben poder hacer al mismo tiempo. Por eso es la y por eso es intersección. Ahora vamos a ver un caso en el que en lugar de intersección es unión. Bueno, de hecho vimos una, ¿no? Uno similar. Bueno, no con raíz, uno con división, donde en lugar de intersectar los conjuntos se unían. El que vimos al principio, a ver, que aquí lo puedo poner. Ese de ahí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con este y el otro? Vean que en este... Qué raro, porque sale ese símbolo ahora. Ah, bueno, a ver. Vean que en este obtuvimos tres intervalos, ¿no? Este de acá, este de en medio y otro de acá. Y los uníamos. ¿Por qué? Porque en este caso no se tienen que cumplir necesariamente las tres condiciones al mismo tiempo. De hecho, no tiene ni sentido que se cumplan al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser cualquier número de aquí, cualquier número de aquí y cualquier número de acá. Hay otros con raíz cuadrada que también se pueden hacer, nomás que... A ver, déjenme pensar en uno. Pues igual que en los demás, es una raíz cuadrada, así que lo de adentro debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora es una desigualdad de segundo grado.
¿Cómo se resuelven este tipo de desigualdades? Bueno, pues hay varias maneras. La más fácil es la siguiente. Esto que está aquí lo factorizamos. En este caso se puede hacer x menos 2 por x menos 3. Y bueno, aquí hay dos maneras de hacerlo, pero les voy a mostrar la más sencilla. Ahorita a ver si les muestro la otra también. Se toman los puntos que les llaman en algunas ocasiones puntos críticos, que son el número que está aquí, pero con signo contrario. O sea, sería aquí el 2 y acá el 3. O sea, son los puntos en los cuales esto sería 0. Y luego los representamos en una recta. Por aquí estaría el 2 y el 3 estaría aquí adelante. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos dividen a la recta real en tres regiones. Está esta región de la izquierda, esta de en medio y esta de la derecha. Esas regiones pueden o no ser solución de esta desigualdad. ¿Sí? Para saber cuál región es solución, lo que hacemos es tomar un punto de cada región, el que queramos. Por ejemplo, de este lado, sabemos que está el 0. 0 siempre es fácil. Entonces aquí vamos a tomar el 0. Le voy a poner x igual a 0. De este lado vamos a tomar el x igual a 0. Aquí en medio, pues un número que esté entre el 2 y el 3, pues puede ser el 2.5. Lo podemos hacer con decimales, no hay ningún problema con eso. 2.5. Y que esté a la derecha, pues, por ejemplo, el 4. Esos son como puntos que nos van a ayudar a comprobar cuál región es solución. Luego tomamos cada punto y lo sustituimos en la desigualdad, ya sea en la que está factorizada o en la otra. Yo recomiendo que en la que está factorizada porque es más simple. Por ejemplo, si x vale 0 y sustituimos aquí, o en la de arriba, en este caso también podría ser. Como x vale 0, todas las x se quitan porque son 0. O sea, aquí es 0 al cuadrado 0. 5 por 0, 0. Entonces esos ceros no contribuyen en nada y nada más nos queda el 6. Y luego nos fijamos, ese resultado que quedó, ¿cumple o no cumple la desigualdad? Pues sí la cumple, quedó 6 y el 6 sí es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que esta región sí cumple, ¿verdad? Entonces ahí la vemos. Ahora probamos con el de en medio, x igual a 2.5. Aquí es donde sí conviene mejor hacerlo en el de acá abajo, factorizado. Hacemos esta resta, x vale 2.5, entonces 2.5 menos 2 nos da 0.5. Y luego acá la otra resta, 2.5 menos 3 nos da menos 0.5. No nos interesa tanto el resultado de la multiplicación, sino su signo, porque vean, más por menos es menos, menos algo, menos algún número. Lo podemos hacer, 0.25 quedaría. Pero bueno, no importa tanto, nos interesa el signo, menos algo. ¿Ese menos algo es mayor o igual que 0? Pues no, ¿verdad? Los números negativos siempre son menores que 0. Entonces esta no se cumple. Así que esta no es región, ¿sí? De la solución. Y luego nos fijamos con el 4, pues hacemos aquí la resta. 4 menos 2 es 2, 4 menos 3 es 1, 2 por 1 es 2, y ese 2 es mayor o igual que 0. Sí, entonces esta región también. ¿Qué es lo que esto significa? Que cualquier número que nosotros tomemos en este intervalo, al sustituirlo en la desigualdad, nos va a dar un número positivo, que pues sí va a ser, sí la va a cumplir, pues, ¿no? O sea, en esta región, cualquier número que tomemos nos da que esto de aquí adentro quede positivo y por lo tanto la raíz sí existe. Si tomamos un número entre el 2 y el 3, al sustituirlo en esta expresión nos queda algo negativo, como ya vimos aquí. Entonces la raíz no existiría, por lo que esta región la evitamos. Pero también si sustituimos un valor que esté más adelante del 3, resulta que ahí esto es positivo. Es decir, que tanto estos números de acá como estos de acá cumplen que esto de adentro es positivo. Por lo tanto, el conjunto que es solución de esta desigualdad y que sería el dominio de la función, se forma con dos conjuntos, el que está a la izquierda del 2 y el que está a la derecha del 3. Entonces, en este caso se toma la unión. O sea, en este caso sería desde menos infinito hasta el 2, pero también hay que considerar el de que va de 3 a infinito. Tanto estos números como estos números cumplen esta, eh, esta desigualdad, ¿no? Y son parte entonces del dominio. Así que esto, pues, lo unimos y por eso aquí sería la unión lo que hay que tomar. Bueno, acá tenemos otros.
¿Qué pasa si la raíz a su vez está en la división, en una división, en el denominador? En ese caso hay que verificar las dos condiciones. Cuando es una división, recuerden que lo de abajo no debe ser cero. Y cuando es una raíz, recuerden que lo de adentro debe ser positivo. Entonces se deben cumplir las dos al mismo tiempo. En realidad aquí no importa tanto lo que está. Bueno, sí importa lo que está en el numerador. O sea, hay un 1. Pero lo mismo daría si fuera un 4, o si fuera un 20, o si fuera un polinomio en general. ¿Sí? Si es un polinomio en el numerador en general, no hay ningún problema con respecto al numerador. Únicamente nos vamos a fijar en el denominador. Lo que nos podría hacer fijarnos en el numerador también es si ahí arriba tenemos una raíz cuadrada o tenemos un logaritmo, cosas así, cuyo dominio esté más restringido. Entonces, si tenemos esta función o si tenemos esta otra función, x quinta menos 90x cuarta más 0.5, no sé, algo así, entre la raíz cuarta de x cuadrada menos 5x, el dominio de esta función es igual al dominio de esta función de acá. Porque el numerador es un polinomio. Eso no va a cambiar en nada el dominio. Lo único que lo va a cambiar es lo del denominador, pero como es el mismo en las dos, sigue siendo el mismo dominio en ambas. Entonces, normalmente cuando es una raíz cuadrada o raíz cuarta o sexta o octava, por lo que ya expliqué hace un momento, lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0, porque no puede ser un número negativo. O sea, da lo mismo si es aquí raíz cuarta o cuadrada o sexta, se hace esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si esto fuera igual a 0, entonces aquí tendríamos raíz cuarta de 0, que es 0, y nos queda 1 entre 0, o sea, una división entre 0. Así que en este caso no podemos poner mayor o igual que 0, porque la raíz está en el denominador. Así que la única diferencia entre esto y el problema que ya estuvimos resolviendo es que quitamos esta parte de aquí. ¿Sí? Debe ser estrictamente mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0. Y ya está, nada más resolvemos la desigualdad y ese va a ser el dominio. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues se factoriza. X por x menos 5 mayor que 0. Nos fijamos en los puntos críticos. En este caso, cuando es solamente la x, el punto crítico es x igual a 0. Y aquí sería x igual a 5. El número con el signo contrario. Ubicamos esos en la recta. Ahí está el 0. Acá está el 5. Tenemos 3 regiones. Agarramos un número de cada región. Por ejemplo, aquí x igual a menos 1. Aquí x igual a 1. Y acá x igual a 6. Y sustituimos en la desigualdad para ver en cuál se satisface. Entonces, si x vale menos 1, aquí nos va a quedar menos 1. Y acá nos va a quedar menos 1 menos 5, que es menos 6. Menos por menos da más. 1 por 6 es 6. Y el 6 sí es mayor que 0. Por lo tanto, esta región sí se toma. Si x vale 1, pues aquí quedaría 1 por 1 menos 5, que es menos 4. Esto nos da menos 4, que es menor que 0, no es mayor. Entonces, esto de aquí no se toma. Y luego, si x vale 6, pues aquí nos va a quedar 6 por 6 menos 5, que es 1. 6 por 1 es 6. Y el 6, otra vez, pues es mayor que 0. Entonces, esta región sí se toma. Y entonces el dominio de la función h es igual al intervalo que va desde menos infinito hasta el 0. Pero al 0 no lo tomamos, porque el 0 es uno de los puntos críticos. Es decir, que el 0 hace que esta expresión se haga 0. O sea que esta raíz se haría 0 y entonces tendríamos 1 entre 0. Entonces el 0 no se toma. Y por el mismo motivo, este 5 tampoco se toma, porque es el otro punto que hace que esto se haga 0. Entonces le ponemos unión, ponemos el 5, pero como intervalo abierto, no cerrado. Como intervalo así abierto. Y ya está. ¿Sí? Ese sería el dominio. Y hay otro problema aquí interesante, que es una raíz cuadrada adentro de otra raíz cuadrada. El ejercicio 37. Pues vamos a ver ese cómo se haría. Bueno, de nuevo, recordar que para las raíces cuadradas, lo que está dentro debe ser positivo o 0, o sea, mayor o igual que 0. Y aquí hay dos raíces cuadradas. Hay que fijarnos primero en la que está más adentro, que es esta de aquí, raíz cuadrada de p. Esa raíz por sí sola nos indica que la p que está aquí adentro debe ser mayor o igual que 0. No puede ser negativa porque si no, entonces no existiría esa raíz cuadrada de un número negativo, independientemente de lo demás. Entonces, este p debe ser mayor o igual que 0.
Así obtenemos ya una de las condiciones. Pero por otro lado, lo que está dentro de esta raíz exterior también debe ser mayor o igual que 0. O sea, el 2 menos la raíz cuadrada de p también debe ser mayor o igual que 0. Se deben cumplir entonces estas dos desigualdades al mismo tiempo. Esa de aquí pues, es fácil de ver, nada más hay que fijarnos en la recta, en lo que esté delante del 0. ¿Sí? Ahora hay que ver qué hacer con el otro. Lo que podemos hacer es esta raíz de p pasar al otro lado positivo. ¿Sí? Podemos voltear. ¿Sí? ¿Sí? Reflejamos la desigualdad. Entonces este símbolo también cambia. Y ahora que la raíz cuadrada de un número sea menor o igual que 2, significa lo mismo que si lo pusiéramos así. P debe ser menor o igual que 2 al cuadrado, pero a su vez debe ser positivo. Debe ser positivo por lo que ya dijimos aquí. Entonces esta parte se debe cumplir. Y debe ser menor o igual que 2 al cuadrado por la definición de la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, está entre 0 y 4. Que lo podemos pensar como si esta raíz pasa al otro lado como un cuadrado. No hay ningún problema, siempre y cuando tengamos en cuenta esta otra condición. Porque si nada más lo pusiéramos así, pues ahí sí habría problema, porque estamos diciendo que P puede ser cualquier número menor o igual que 4. El número menos 1 es menor o igual que 4, pero P no puede valer menos 1, porque entonces la raíz no existiría. Entonces nada más es agregar esta otra condición y ya es válido. Y esto que acabamos de obtener aquí es el dominio. Entonces el dominio de la función f es igual, y lo podemos hacer con intervalo. Si hacemos el dibujo aquí, aquí estaría el 0, aquí estaría el 4. Lo que está entre 0 y 4 es esto. Como es menor o igual, se incluye la igualdad, así que los extremos sí se incluyen. Y entonces debe ser desde 0 hasta 4, incluyendo los extremos, por lo que son corchetes. O la otra forma, como conjunto, pondríamos el conjunto de los números reales, tales que 0 menor o igual. Bueno, aquí estamos usando la P como variable, ¿no? Pero ya al momento de hacerlo en el conjunto se puede usar cualquier letra. Lo mismo que con las funciones, que aquí se usa P. Bueno, aquí ya estamos especificando. Vamos a llamarle X a los números reales. Entonces 0 debe ser menor o igual que X, menor o igual que 4. Bueno, pues vamos a ver qué otros ejercicios hacemos. Bien, los que hicimos son estos de aquí. Luego dice encontrar dominio y rango y dibujar gráfica de esta función. Pues es lo mismo, básicamente. Aquí una forma fácil. De hecho, esa es una función muy común. La voy a hacer ahí rapidillo para que se vea. Bueno, aquí lo que hay que recordar es un poquito de geometría analítica. Nosotros sabemos que x cuadrada más y cuadrada igual a un número al cuadrado representa una circunferencia de centro en el origen y radio r, ¿no? O sea, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, por ejemplo, pues sería una circunferencia de centro en el origen y radio 1, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la función? Bueno, cuando nosotros tenemos una ecuación así como estas, se suele entender que la y es una función de x. Hay ocasiones en las que se hace al revés, la x como función de y, pero lo más usual es que la y represente a la función de x. Es decir, que en este caso, esta y sería como esta h, ¿sí? Vean que si de una ecuación como esta de aquí en general, nosotros despejamos y, ¿qué pasa? Pues tenemos esto. Primero y cuadrada igual a r cuadrada menos x cuadrada. Luego el cuadrado pasa como raíz. Hay que tomar dos signos. Pero si queremos considerar esto como una función, solamente podemos tomar un signo o el otro. Porque en una función los resultados deben ser únicos. No nos puede dar resultados múltiples. Si tomamos el signo positivo, lo que estaremos representando geométricamente es la semicircunferencia de arriba. O sea, esto de aquí
Esto no se ve, ¿verdad? Tengo que configurar bien eso también de cómo se ve aquí en el stream. Lo voy a poner acá de este lado. Si tomamos el signo positivo, así, pues nos estaríamos quedando con la parte superior de la circunferencia. Y aquí en las intersecciones, pues estaría el radio, ¿no? Aquí es R, aquí es menos R. Y si tomamos el negativo, así, pues estaríamos tomando la parte de acá abajo. Aquí estaría el menos R, aquí estaría el R. Entonces con eso pues podemos ya graficar rápidamente una función como esta, porque podemos identificar esta estructura. Raíz cuadrada de algo al cuadrado menos x cuadrada. Este 4 es como un 2 al cuadrado. O sea que la gráfica de esto es así, como esta de aquí. La mitad superior de una circunferencia de radio 2 en este caso. Porque este 4 es 2 al cuadrado. Ujú. Ahora, a partir de la gráfica, nosotros podemos también saber su dominio y su rango muy fácil. El dominio van a ser los puntos sobre el eje X que tienen gráfica. Vean que todos estos puntos de aquí en medio tienen gráfica si nos vamos hacia arriba, pues. Arriba verticalmente tienen gráfica. Es como la sombra, digamos, que proyecta esta curva. Si acá arriba hubiera una fuente de luz, la sombra que se proyecta sería desde aquí hasta aquí. ¿Sí? De este lado a la izquierda no hay gráfica y a la derecha de R no hay gráfica. Eso quiere decir que el dominio de la función h va desde el menos 2 hasta el 2, en este caso, incluyendo los dos extremos. Ujú. ¿Y el rango cómo es? Pues el rango es fijarnos, en lugar del X, fijarnos en el Y, lo que tenga gráfica en el Y. Es como ahora proyectar la sombra de esta curva, pero si la fuente de luz estuviera aquí, a la izquierda o a la derecha. O sea, lo que se proyecta hacia el eje Y, que en este caso sería esta parte, esa parte de ahí. El punto que está acá arriba es Y igual a 2, porque como la circunferencia es de radio 2, pues desde el centro a cualquier punto de la orilla mide 2 la distancia. Entonces, el rango o imagen, se presenta así, imagen de la función h es igual al intervalo que va desde el 0, que está aquí, hasta el 2. O sea, nos fijamos ahora en el y, incluyendo el 0 y el 2. Y bueno, pues ahora con este directo ya pueden ir viendo por qué mis videos en mi canal principal de YouTube los hago de la otra manera, que así escrito a mano, pues suelo ser un poco desordenado con la forma de escribir las cosas. Y tampoco es que tenga así precisamente una letra muy bonita, entonces queda mejor de la otra forma. Pero también toma más tiempo. Explicar todo esto que les estoy explicando ahorita, hacerlo en videos así bien presentados para subirlos a YouTube, me tomaría varias horas. Siguiente, encontrar dominio y graficar cada una de las funciones. Bueno, para hacer las gráficas, pues es darle valores a la X, formar una tablita y ir dibujando los puntitos. Entonces, gráficas no me voy a centrar aquí en hacer. Que de hecho es mejor hacerlas en un programa como GeoGebra o algo así. Entonces, esto es nomás cuando uno empieza a ver funciones, nada más para saber cómo se pueden hacer las gráficas a mano. Pero ya la realidad es que después nos acostumbramos a ciertas gráficas en especial y ya no hace falta estar haciendo tanto eso de los puntitos. Bueno, el 39 es un polinomio, su dominio son todos los reales, 40 también son todos los reales, 41 también. Son polinomios estos tres. Entonces su dominio son todos los reales. El 42 es una división, entonces es fijarnos que lo de abajo sea distinto de 0. Es como el primer ejemplo que vimos. Luego una raíz cuadrada, que ya vimos varios ejemplos. El valor absoluto no cambia el dominio de una función. Así nada más, pues como aquí, valor absoluto de 2x más 1. Ahí no hay ningún problema. Siguen siendo todos los reales. Es el valor absoluto de un polinomio. Y el dominio de un polinomio son todos los reales. Así que aquí no hay ningún problema. Luego tenemos acá otra división en la cual a su vez hay un valor absoluto. Pero lo de arriba no nos da ningún problema en la división porque es un polinomio. Nada más lo de abajo. Entonces x debe ser distinto de 0. El 46 es similar al 44, no cambia el dominio. Y pues ya en estos de acá
es fijarnos en cómo está definida la función. Que en todos me parece que el dominio son todos reales. Bueno. Bueno, ya todo esto son problemas así de... ¿Qué es lo que les digo que tiene el libro de Stewart? Muchos problemas de aplicación. Así que para esas personas que tengan duda de qué sirven las funciones en la vida real, de qué sirven las derivadas en la vida real y ese tipo de cosas, en este libro de James Stewart pueden encontrar un montón de ejemplos aplicados. Y acá tenemos otros ejercicios interesantes sobre funciones pares e impares. Aunque de eso tengo varios videos en mi canal también. Me preguntan si este directo va a estar disponible en YouTube. Pues lo que pienso hacer es dejar el directo aquí en Twitch 2 semanas y luego ya lo subiré a YouTube, ¿sí? Porque luego aquí en Twitch se van borrando los directos después de cierto tiempo. No se quedan subidos ahí para siempre como en YouTube, sino que creo que después de un mes o dos los eliminan. Así que los voy a dejar 2 semanas y luego los voy a subir a YouTube. Y bueno, para demostrar que una función es par o impar, pues hay dos maneras. Una es algebraicamente, sustituyendo x por menos x y viendo qué nos queda. La otra es gráficamente. Si hacemos la gráfica, una función par es simétrica respecto al eje x, digo respecto al eje y, y es impar si es simétrica respecto al origen. Una función cuadrática tiene en general esta estructura. A por x cuadrada más b por x más c. Entonces, si queremos encontrar una función cuadrática en especial, lo que tendríamos que encontrar es el valor de a, b y c. Si conocemos 3 puntos de esa ecuación cuadrática, podemos formar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y a partir de eso ya encontraríamos a, b y c. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio este de aquí, esta gráfica del ejercicio 8, vean que nos dan 3 puntos. Nos dan el menos 2,2, el 0,1 y el 1, menos 2,5. Pues nada más hay que sustituirlos allí y resolver el sistema. O sea, este menos 2,2 quiere decir, si x vale menos 2, o sea, aquí en la x, en cada x se sustituiría el menos 2, el valor de la función es 2, o sea que acá en la función se sustituiría la coordenada y. Entonces quedaría 2 igual, lo voy a hacer así nada más para que vean cómo queda el sistema. Para el punto menos 2,2, este es x, esta es f. Entonces, aquí en lugar de la f se pondría el 2, y acá en lugar de la x se pondría el menos 2, ¿sí? Y pues ahí simplificando, quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4. 4 por a es 4a. Y luego menos 2b, y luego más c, igual a 2. Vamos a poner acá. Eso es una ecuación con 3 incógnitas. Todavía no podemos resolverla, pero para eso tenemos los otros puntos. Tenemos el 0, 1. O sea, este es el valor de x y el de f. Entonces, f valdría 1, x valdría 0. Si x vale 0, este término se hace 0, este se hace 0 y nos queda c. O sea que ya directamente tenemos que c vale 1. Ya tenemos uno de los coeficientes, ¿sí? Y otro punto que nos dan es el 1, menos 2,5. Este es x, este es f. Entonces aquí ponemos el menos 2,5 y acá tendríamos a por 1 al cuadrado más b por 1 más c. Así. Entonces 1 al cuadrado es 1, queda aquí a más b más c igual a menos 2,5. Entonces son 3 ecuaciones, pero en realidad, como ya sabemos que c vale 1, podemos sustituirlo aquí y aquí. Entonces aquí nos va a quedar 4a menos 2b igual a este 2 menos el 1, que va a pasar al otro lado de acá. C vale 1, pasa al otro lado como menos 1. 2 menos 1 es 1. ¿Sí? Y de este lado nos queda a más b igual a menos 2,5 menos el 1 que pasa, menos 3,5. Y ya se puede resolver este sistema por eliminación o por método de determinantes o sustitución o el que
sea de nuestra preferencia. Por ejemplo, la segunda ecuación, si la multiplicamos por 2, nos va a generar aquí un 2b positivo. Lo sumamos con la primera ecuación y se cancela con el menos 2b y así obtenemos el valor de a. Nos va a quedar 2a más 2b igual a menos 7. Le sumamos la primera ecuación, 4a menos 2b. ¿No se ve esto? Se me olvida, perdón. A ver, voy a quitar esto temporalmente para que se vea. Ahorita lo vuelvo a poner. Entonces, 4a más 2a, pues nos da 6a. Estos de aquí se cancelan. Y menos 7 más 1 es menos 6. Entonces a vale menos 1. Listo. A vale menos 1. Y si a vale menos 1, pues sustituiríamos ahora en esta ecuación, en la de a más b igual a menos 3.5. Pues, sustituimos el menos 1 aquí. Y entonces b vale menos 3.5 más 1, que es menos 2.5. Ya tenemos el valor de b. ¿Cuál es la función? Pues acá sustituimos a por x cuadrada, o sea, menos 1 por x cuadrada, más b por x, o sea, menos 2.5 por x, más c, que es más 1. Y listo. Así es como se puede resolver. Ahora, hay otro problema, que es la otra gráfica que nos dan ahí, en la cual, en este caso, no nos dice 3 puntos de la gráfica. Nomás nos dice 2. Vean, esta gráfica de aquí. ¿Sí? Nos dice, bueno, nos da la parábola, que es la gráfica de una función cuadrática. Nos da este punto, el 4,2. Y nos da la intersección con el eje X, que es el 3. Y es todo lo que nos da. ¿Sí? Así que en este caso no podemos hacerlo de la manera que acabo de explicar porque no tenemos 3 puntos. Pero se puede resolver también de una manera sencilla, tomando en cuenta que la única intersección con el eje X es el 3. Es decir, que el 3 es una raíz doble del polinomio. A ver, voy a explicar un poquito más eso. Si en lugar de conocer los puntos de 3 puntos, ¿no?, sobre la gráfica, conocemos las intersecciones. Por ejemplo, tenemos así. Conocemos este punto y este punto. Bueno, en un caso así como este necesitamos un tercer punto de todas maneras, ¿sí? Porque la parábola puede quedar así de ancha o puede ser un poquito más, no sé, algo más así. Puede haber ahí varias parábolas que pasen por esos mismos 2 puntos, ¿no? Lo importante es que si una intersección es, por ejemplo, A y la otra intersección es, por ejemplo, B, entonces la función cuadrática se puede escribir como x menos A por x menos B. Y en lo único que difieren una parábola y otra es que puede haber aquí una otra cantidad multiplicando a estas. Por ejemplo, le voy a poner, no sé, un C. Vamos a ponerle C. Ahí está. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene una parábola si conocemos sus puntos de intersección. Porque si x vale a, o sea, sustituir aquí, queda a menos a, que es 0, entonces la función es 0. ¿Sí? Lo mismo aquí en el b. Entonces, dependiendo de otro punto que conozcamos, podemos calcular el valor de c. Ahora, ¿qué pasa si la parábola solamente tiene un punto de intersección? Como en esa que nos dicen ahí. ¿Sí? Que en este caso nos dice que el punto de intersección es el 3. ¿Sí? Y además nos da acá otro punto. 4,2. ¿Sí? Bueno, pues lo que ocurre en este caso es que A y B son iguales. O sea que esta función especial se podría poner así.
un C por X menos 3, que sería el valor de A, pero como también el valor de B vale 3, porque es la única intersección, pues también ahí ponemos X menos 3. O sea, es como estas dos intersecciones juntarlas son una sola. Entonces, esta sería la estructura. La única variable aquí, la única incógnita que tenemos es C. Esa la podemos determinar a partir del punto, que es el 4,2. Este es el valor de X, este es el valor de F. Entonces sustituimos como en lo demás que vimos. Aquí en lugar de F ponemos un 2. Aquí tendríamos el C. Esto de aquí lo podemos desarrollar. Es X cuadrada menos 6X más 9, ¿verdad? Bueno, pues aquí en la X. Bueno, no sé para qué hice eso. Creo que es más fácil dejarlo así factorizado, ¿verdad? Sí, en este caso es más conveniente dejarlo factorizado, ¿no? Eso que acabo de hacer. Vean, porque como X vale 4, vamos a sustituirlo aquí. Entonces es 4 menos 3, 4 menos 3, que es 1. Entonces no, ¿para qué hacemos más operaciones que no? Así. Entonces C por 1 es C. Y el 2 queda ahí. Ya tenemos el valor de la C. Así que la función cuadrática factorizada sería así. 2 por X menos 3 por X menos 3, que también lo podemos poner así. X menos 3 al cuadrado, porque se está multiplicando por sí mismo. Y desarrollando, pues sería f de x igual a 2 por x cuadrada menos 6x más 9. Entonces f de x es 2x cuadrada menos 12x más 18. Ahí está. Voy a quitar esto para que se vea bien. Listo. Ahora, encontrar una expresión para la función cúbica y nos da aquí unas condiciones. F de 1 vale 6, f de menos 1 es lo mismo que f de 0, es lo mismo que f de 2 y vale 0. O sea, estas son las tres raíces en realidad de la función cúbica. Es algo similar a lo que hicimos ahorita con la cuadrática. Algo similar. Nada más que ahora pues, son tres raíces. Pues bueno, esto lo que significa es hacer la composición de g con h, lo cual nos va a dar una función como resultado. Y luego hacer la composición de f con esa otra composición. Es una manera de hacerlo. Otra es primero hacer la composición de f con g y luego el resultado componerlo con h. Hay una propiedad de la composición de funciones que es la asociativa, que se cumple en la composición. F, composición g, composición h, que esto significaría primero hacer la composición de f con g y luego el resultado con h. Es lo mismo que si lo hacemos así. F composición, g composición, h. ¿Sí? Esto es un teorema. Lo que sí que no se puede hacer es cambiar el orden en cuanto a hacer F composición G o G composición F. Eso no se cumple. O sea, F composición G no es lo mismo que hacer G composición F. Esas sí son cosas diferentes. Pero en cuanto a la propiedad asociativa, o sea, el orden en el que los vamos haciendo, primero hacer F con G y luego con H, o hacer primero G con H y luego F con eso, es lo mismo. A ver, vamos a ilustrarlo con este ejercicio para que vean que va a dar lo mismo. F composición G, primero. Le ponemos la X porque ya vamos a calcularla. ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a sustituir G de X adentro de la F. Es decir, en cada X de la F va a ir lo que tiene G, que sería 3 por X, pero en lugar de X ponemos lo de G, que es el seno de X. O sea, así. Menos 2. Eso es lo que quiere decir F composición G. En lugar de la X de la F, adentro de esa X ponemos unos paréntesis y ponemos lo que vale G. Aunque aquí los paréntesis ya no serían tan necesarios, podemos ponerlo así también. Y es lo mismo. Ahora, nosotros queremos la composición de las tres. Entonces vamos ahora a calcular esto. F composición G, composición H de X. Esto quiere decir que ahora en la función
f con posición g, que es la que obtuvimos aquí arriba, esta función de aquí. En esta función, en la x, vamos a sustituir la h. Y h es x cuadrada. Entonces nos va a quedar 3 seno. Y en lugar de la x pondríamos unos paréntesis, ¿sí? Adentro de los paréntesis ponemos lo que vale h. Pues h vale x cuadrado. ¿Sí? Menos 2. Ahí está. Eso sería haciéndolo en ese orden. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en el otro? Primero hacemos g con posición h. Eso significa que en las x de la g sustituimos la función h. G es el seno de x. Entonces ponemos seno y en lugar de la x ponemos paréntesis y adentro de los paréntesis ponemos la h, que es x cuadrada. Ahí está. Y luego hacemos f con posición con lo que acabamos de obtener. F con posición con g con posición h. ¿Esto qué significa? Pues que ahora en la f, que es la primera función, en cada x de la f sustituimos la función g con posición h, que es esta de acá. O sea que nos va a quedar 3 y en lugar de la x ponemos paréntesis y adentro ponemos la función g con posición h, que es el seno de x cuadrado. Sí, menos 2. Aunque aquí en este caso no hace falta poner los paréntesis y quedaría así. Entonces vean que obtuvimos lo mismo. Aquí está. Obtuvimos lo mismo haciéndolo de un orden o del otro. A ver, aquí hay una pregunta que nos dice, supongamos que g es una función par y sea h igual a f con posición g. Entonces h es una función par. Esa es la pregunta. Tenemos que decir si es verdadero o falso. Bueno, vamos a averiguarlo. Primero, ¿qué quiere decir que una función sea una función par? A ver, una función par es aquella que cumple esto, que f de menos x es lo mismo que f de x. Ejemplos, f de x igual a x cuadrada, por ejemplo, es una función par, porque si calculamos f de menos x, esto es menos x al cuadrado, pero el cuadrado afecta al menos, ¿sí? O sea, menos x al cuadrado, ¿qué es? Pues es menos x por menos x, ¿no? Multiplicado por sí mismo 2 veces. Y menos por menos da más, x por x es x cuadrado. Y esto de aquí es la función f de x. O sea, f de menos x fue igual a f de x. Eso es una función par. Vamos para repasar un poquito el concepto. Entonces nos dice el problema que tenemos g es función par. Eso dice el problema. Y nos dice además que h es una composición de f con g. Entonces la pregunta es, ¿h es par? Bueno, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver si h de menos x es igual a h de x. Eso es lo que tenemos que ver. Pero h es una composición. O sea, que h de menos x es lo mismo que poner f composición g de menos x. Y esto a su vez es lo mismo que poner f de g de menos x. La composición lo que quiere decir es que la g se sustituye en la f. Aquí está, la g está adentro de la f. ¿Sí? Pero como g es par, ¿qué quiere decir? Pues que g de menos x es g de x. ¿Sí? Y de nuevo esto pues es una composición. O sea, eso es f composición g de x, que es precisamente h de x. O sea que h de menos x sí fue igual a h de x, por lo tanto, sí es par. Listo. Y luego también lo que tiene el libro este de Stewart es que desde el primer capítulo empieza a definir lo que es una función exponencial de una manera así sencilla, que sea entendible, pero en un curso formal de cálculo
las funciones exponenciales se definen hasta más adelante, porque se pueden definir en términos de un límite, en términos de una serie o en términos de integrales, o incluso en términos de ecuaciones diferenciales. Hay varias maneras de definir las exponenciales, pero todas ellas pues hacen uso de cálculo como tal, del concepto de límite. Sin embargo, aquí lo que muestra Stewart es una definición así como una especie de sucesiones, nada más como para introducir al estudiante desde el principio a estas funciones que se llaman funciones trascendentes, las funciones exponenciales y las logarítmicas. Igual pueden ustedes, si quieren que resuelva algún ejercicio en especial, me pueden decir la página y el número de ejercicio y ahí lo puedo intentar resolver. Bueno, aquí hay unos de dominio, ahora con este tipo de funciones, con funciones de tipo exponencial. A ver, por ejemplo, no es que en realidad todas estas son... Ahora vamos a hacer primero. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la función exponencial solita tiene como dominio a todos los reales, ¿sí? O sea, f de x igual a e a la x, así simplemente. Su dominio son todos los reales. Pues ahí no hay ningún problema. Ahora, si nosotros hacemos la composición de dos funciones cuyo dominio son todos los reales, pues tampoco hay ningún problema con el dominio. Siguen siendo todos los reales. Por ejemplo, si hacemos esto, e elevado a x elevado al cuadrado, que es como lo que está aquí, o si hacemos lo de abajo, e elevado a 1 menos x cuadrado, vean que lo que está aquí en el exponente es un polinomio, y los polinomios tienen como dominio todos los reales, y si la exponencial tiene como dominio también todos los reales, entonces estas composiciones, también su dominio son todos los reales. Entonces ahí no hay ningún problema. Con esta exponencial y esta no hay ningún problema. Con ellas solas. Ahora, ¿en qué sí hay un problema? En la división. Porque recuerden que siempre que hay una división, el denominador no debe hacerse cero. En los puntos donde se haga cero, esos los quitamos del dominio, ¿sí? Entonces tenemos que ver aquí en el denominador para qué valores de x esto se hace cero. Pues vamos a resolver entonces esta ecuación. Ponemos 1 menos c elevado a 1 menos x cuadrada igual a 0. Esto equivale a decir que 1 es igual a e elevado a 1 menos x cuadrada. Simplemente este término que era negativo pasó al otro lado positivo. Podemos voltear la ecuación así, si nos resulta más cómodo, ¿sí? Y ahora aquí la cuestión es la siguiente. ¿Cuándo e elevado a algo nos da igual a 1? En general, cuando nosotros hacemos una potencia, no sé, algo así, ¿en qué valores de x esto nos puede dar 1 como resultado? Es una de las leyes de los exponentes. Solamente cuando el exponente vale 0, la potencia es 1. O sea, 2 elevado a 0 es 1. 5 elevado a 0 es 1. ¿Sí? E elevado a 0 es 1. Entonces solamente cuando el exponente vale 0, el resultado de la potencia va a ser 1. Entonces en este caso, ¿cuál es el exponente? Pues 1 menos x cuadrada. Entonces solamente si 1 menos x cuadrada vale 0, esta exponencial va a valer 1. Es una manera de hacerlo. Otra manera hubiera sido usar la función inversa de la exponencial, que es el logaritmo, para continuar despejando. O sea, la exponencial se quita, pasándola al otro lado, como logaritmo. Entonces nos quedaría 1 menos x cuadrada igual al logaritmo natural de 1. Y de todas formas aquí nos tenemos que acordar que el logaritmo de 1 vale 0. Entonces es lo mismo. Ahora este x cuadrada pasa al otro lado. Podemos voltear la ecuación. Y pasamos el cuadrado como raíz, considerando las dos raíces. Estos son los valores de x que hacen que esta expresión se haga 0. O sea que esta división
tenga un 0 en el denominador. Entonces estos son los valores que hay que evitar, los que hay que quitar del dominio. Así que en el dominio podemos escribirlo como intervalo, como conjuntos, etcétera. Es como el primer ejemplo que vimos. Yo lo voy a dejar así. A los reales le quitamos el 1 y el menos 1. Más cómodo así. Pero también se puede poner como intervalo. Bueno, acá había más funciones, ¿verdad? Más ejercicios de estos de dominio. Pero bueno, es casi similar, casi lo mismo. Porque vean, en el B es una división. Lo del numerador es un polinomio. Entonces, si el numerador es un polinomio, no hay problema con ese numerador. Solamente nos fijamos en el denominador. Y lo que queremos es que aquí no se haga 0. ¿Sí? Ahora bien, una función exponencial nunca es 0. Siempre es una función positiva. Entonces, e elevado a coseno de x sigue siendo siempre algo positivo. Así que aquí el denominador nunca se va a hacer 0. Por lo que aquí no hay ningún problema. El dominio de esta función son todos los reales. Acá en la G pues es algo similar, es una composición de funciones que... Sí, es una composición de funciones cuyo dominio son todos los reales. Entonces, no hay ningún problema. El dominio de esta función G son todos los reales. Y luego para esta raíz, aquí sí hay que tener un poco más de cuidado, porque lo de adentro debe ser positivo. Entonces podemos hacer esta si quieren. Tiene una raíz cuadrada. Entonces nos tenemos que fijar que lo de adentro de la raíz, 1 menos 2 elevado a t, sea mayor o igual que 0. Es como los otros ejemplos que vimos hace un rato. Esta es la desigualdad que hay que resolver. Bueno, pues si pasamos este a otro lado, tenemos esto, que lo podemos voltear así. Entonces estamos diciendo que esta función debe ser menor o igual que 1. ¿Sí? Y aquí lo que podemos hacer es este 2 quitarlo, pasándolo al otro lado como logaritmo, pero debe ser logaritmo de la misma base que este 2. O sea, t debe ser menor o igual que el logaritmo de base 2 de 1. Esta desigualdad, bueno, esta desigualdad de aquí. A ver, la función 2 a la t tiene esta gráfica, la voy a hacer en otro color. Tiene una gráfica algo así. Aquí en el 0 vale 1. Aquí está el 1. Ah, bueno, sí, que aquí hay algo que se puede hacer ahorita les digo, pero a ver. Eh, la función esta de aquí es la función 2 a la t. ¿Y cuál es la función constante 1? Pues es esta recta. La voy a hacer acá en otro color. Es esta recta horizontal aquí. Esa es la función constante 1. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿en qué intervalo del eje X? Bueno, el eje T en este caso, pero pues es este de aquí, el horizontal, pues. El 2 a la t es menor o igual que 1. O sea, la gráfica de 2 a la t debe estar por debajo de la gráfica 1. Pues es aquí, toda esta parte, ¿no? Solamente en esta parte es donde la gráfica queda por debajo de la recta horizontal 1, porque ya de aquí a la derecha queda por encima. ¿Sí? Entonces, es desde menos infinito hasta 0. Y lo que pasa que aquí, no sé por qué se me pasó eso, pero aquí todavía este resultado no termina allí, porque el logaritmo de 1 es un valor muy conocido. Entonces no sé por qué lo dije así, pero bueno. Logaritmo de 1 es 0. O sea que esto lo podemos poner. Ahí está. T menor o igual que 0. Entonces el dominio de G como intervalo quedaría desde menos infinito hasta 0, incluyendo al 0. O como conjunto, pues así. O sea, sería el conjunto de las x en los reales, tales que x menor o igual que 0. O lo podemos poner con la variable t si quieren.
los t's en los reales, tales que t menor o igual que 0. Es lo mismo. Y ya está. A ver en qué parte nos quedamos entonces. Nos quedamos en las funciones exponenciales. Ya para que después cuando haga otro stream con este mismo libro, continuar con lo demás. Lo que les mencionaba hace un rato es que para el martes haría otra emisión aquí en Twitch. Y lo voy a hacer ahora con el otro libro, el de cálculo de varias variables de James Stewart. Este es el de una variable, el que estuvimos viendo ahorita. El de una variable. Ya en el siguiente va a ser el de varias variables y voy a centrarme más en la parte de integrales. Integrales múltiples y demás para que, bueno, para las personas que me han estado pidiendo mucho ese tema en los directos y en los comentarios de mis videos. Y el día lunes a las 10 de la noche en YouTube, el directo de siempre, el común. Bueno, en YouTube y aquí en Twitch. Recuerden que emito en los dos lugares al mismo tiempo. Resolviendo los ejercicios que les mostré al final del directo de ayer. Entonces el próximo directo el lunes a las 10 de la noche y luego de ese aquí en Twitch el martes a las 8 de la noche. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos terminando ya este directo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por haber estado aquí. Y de igual manera pueden ustedes buscar ese libro y ya en el siguiente directo me pueden decir problemas específicos que quieran que les resuelva del libro en cuestión. Intenten hacer los ejercicios que les dejé al final del directo de ayer. Y pues bueno, que tengan una excelente noche. Muy buenas noches a todos y hasta luego. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.